En el episodio de hoy platicamos sobre el feedback, si es bueno o es malo y cómo debemos de darlo. Se puso buenísimo, así que quédate para escucharnos. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Oye, pues ahora vamos a platicarles a toda nuestra audiencia de un tema que es súper importante para ti y para mí, yo creo, que es el feedback. Sí, creo que muy atinado ahorita que es cierre de año, que siempre es bueno como platicar con tu equipo cómo te fue. Digo, lo ideal no es que sea una vez solo al final del año, pero bueno, sí aprovechar eso para arrancar el año al 100, ¿no? Y alinear expectativas. Entonces creo que muy atinado el tema. Sí, y para comenzar les vamos a contar una pequeña historia personal, entonces agárrense. Pero bueno, Cris, mira, te cuento que una vez, hace no mucho tiempo, hubo una persona que me quiso dar feedback y, o sea, desafortunadamente, esta persona creo que no estaba preparada, me parece que su manera de hacerlo fue distinta a lo que yo estaba acostumbrada, pero la situación fue que yo no hice algo bien a sus ojos y entonces lo que hizo esta persona fue escribirme en un canal de Slack en el que estaba todo el equipo, mi equipo, su equipo, y entonces me dijo explícitamente, estás muy mal, qué pena tu trabajo, y bueno, pues Y prácticamente público. público, ¿no? O sea, público, pero así, con esas palabras de tu trabajo estuvo muy mal hecho y no lo esperaba de ti, y entonces una carta, ¿no? Y yo cuando vi eso, de verdad dije, ¿es broma? Así como que no entendía si esta persona estaba hablando en serio, pero sí, sí estaba hablando en serio y de hecho estaba muy molesto esta persona. Entonces, pues yo lo primero que hice fue como, me calmé y dije, ok, voy a releer y entonces pues hay un desenlace. Pero creo que este ejemplo está bueno para arrancar con el tema de feedback y empezar a platicar qué onda con el feedback, ¿no? O sea, como qué pasa con las personas, cuándo lo tenemos que dar, cuándo no y cómo. ¿Y cómo? Exacto. Y bueno, creo que el primer don't de este podcast es no lo hagas así, ¿no? Y menos enfrente del equipo y público ante toda la comunidad, creo que eso es bien importante. Pero, a ver, creo que lo vamos a dividir esta plática en, a ver, qué es el feedback, cuáles son las maneras de hacerlo y también en qué etapas va también madurando la manera de dar feedback. Y pues también esta es como nuestra opinión y lo que nosotros hemos vivido, ¿no? O sea, siempre como recalcar ese punto de gracias a nuestra experiencia, cómo nos ha funcionado. Entonces, bueno, a ver, punto uno, como, ¿qué es el feedback? ¿No? Y creo que la misma palabra que se traduce como en retroalimentación siempre puede como asustar, ¿no? O sea, si ahorita tengo un feedback que darte, es como, qué miedo, ya van a regañar, qué hice mal. Entonces yo creo que la palabra se ha confundido en que es un regaño o es que hayas hecho algo mal. Y creo que no. O sea, el punto uno es el feedback, es una manera de tener una conversación donde puedas mejorar algún punto de tu trabajo o donde también la persona pueda hacer ver que tal vez necesitas ayuda y pueda ofrecerte esa ayuda, ¿no? Y ya hay una teoría, ¿no? Que creo que es muy conocida, que es la teoría del sándwich. Entonces, bueno, Sí, yo en muy lo conocida, personal, sí, ¿cómo le dices? muy conocida esa teoría, ¿no? Sí, muy conocida la teoría del sándwich, que la teoría del sándwich es, oye, cuando te quiero dar como un feedback o quiero platicar contigo de algo que puedes mejorar, se divide en, primero te digo algo positivo tuyo o te reconozco algo, luego te digo qué es lo que tienes que mejorar, o esa área de oportunidad, y luego cierro también con algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, Pau ya lo sabe, yo estoy en contra de esta teoría, y ahorita Pau les contará, digo, cómo lo ha hecho también, porque yo considero, ¿no? Que al final la persona, ¿no? Cuando al final le dices algo positivo, que puede ser algo muy, muy positivo y es algo increíble de la persona, pero luego dices el comentario y sale con un, pero tienes que cambiar esto. Sin embargo, ¿no? Y bueno, estaría muy bien esto si hubieras hecho tal cosa. Usualmente la persona
se queda más con lo que tiene que mejorar y probablemente ese reconocimiento que sí era algo muy, pues muy bueno o era algo muy padre para reconocer a la persona, puede ser que no se quede con eso. Y entonces el reconocimiento como que no escale, ¿no? Es en general, pero también hay etapas, ¿no? O sea, creo que al final el dar un buen feedback también requiere mucho training y hay en ocasiones donde la teoría del sándwich puede ser que sea lo mejor que se pueda hacer en ese momento, ¿no, Pau? Sí, yo creo que en esta tarea del sándwich yo la he aplicado mucho con el Start, Stop, Continue y me ha servido bastante cuando veo que del otro lado no hay experiencia para dar el feedback. O sea, cuando de repente no tienen este training los líderes juniors o ya inclusive no tan juniors, pero de repente no se les ha dado este training y necesitan dar feedback porque es algo que tienen que hacer ya. Entonces, la verdad es que yo sí lo he recomendado con un framework que obviamente se les explica cómo, ¿no? Entonces, lo he aplicado de esa manera, ha tenido resultados positivos en lo que yo he visto, pero sí siempre en una etapa muy temprana, es decir, etapa temprana significa a que no hay experiencia de ningún lado, puede ser, o de parte del manager o de quien tenga que dar este feedback, y por el otro, que tengan un acompañamiento de la parte de people, siempre. Entonces, creo que esa conjunción ha ayudado en lo que yo he visto. Obviamente va evolucionando este sándwich, ¿no? Y cada empresa lo puede adaptar a su cultura y a sus necesidades. Sé que no estás tan de acuerdo con la técnica del sándwich. Me parece que también algo interesante es que depende mucho de con qué intención des este sándwich, este feedback y con qué palabras utilices para que la persona se quede con el mensaje correcto o no. Digo, siempre hay que tomar en cuenta que como nosotros decimos los mensajes, no necesariamente el otro los va a recibir así. Y entonces es un juego como muy de cuidado, porque Sí, si sí, nosotros sí. queremos decir como en este proyecto hiciste esto increíble y la persona como que dice, pero que es increíble, o sea, el diseño estuvo bien o no estuvo bien, o que es increíble porque lo hice a las 10 de la noche o porque lo hice a las 9 de la mañana, o sea, tenemos que tener mucho cuidado en cómo decimos este feedback. Ahora sí que utilizando la metodología que queramos, ¿no? Ya sea el Sí, sí, sí. sándwich o no, siempre tenemos que cuidar mucho ciertos aspectos del feedback para que tenga un resultado positivo, ¿no? Sí, tener esa claridad. Y fíjate, esa parte de Start, Stop, Continuous, pues es algo que, a ver, funciona muy bien para en los retrospectives, ¿no? Al final de un proyecto, ese framework creo que funciona muy bien y puede ayudar a que, como bien dices, sea muy claro esa división de etapas, ¿no? Eso te ayuda a que, a ver, esto es un start y va muy bien, esto es un continue y pues este es un stop. Creo que eso puede darle más claridad a las personas el tema de la comunicación y saberte expresar y que la persona logre como en verdad entender el mismo mensaje que tú, creo que es todo un reto y por eso hay que ser como muy cuidadosos como decimos las cosas, porque al final es un tema muy personal, ¿no? Entonces, a ver, dicho eso, ¿cuáles son los puntos, ¿no? Como en el feedback o que usualmente o los pasos de cómo darlo, ¿no? Entonces creo que uno, y es como tú lo dijiste en tu ejemplo, Pau, pues a ver, uno es que sea personal, ¿no? O sea, es algo de tú con esa persona. Yo siempre lo recomiendo que sea mejor presencial, pero bueno, ahorita con el mundo remoto, pues bueno, sí tiene que ser virtual, pero sí buscar tener, o sea, poner tu cámara, que tengas un espacio sin ruido, que estés no atendiendo llamadas o teléfonos, en verdad que estés ahí 100% para la persona, ¿no? O sea, creo que ese es un punto importante. Otro punto importante, y al final lo comentan en un libro que se llama Radical Candor, que les recomendamos, que esa parte de que en verdad te importe personalmente, ¿no? O sea, que no estés dando una conversación porque dices, bueno, pues ya, porque lo tengo que dar, o porque pues es un error y nos está fallando la compañía, porque está afectando el resultado, o sea, en realidad que sea algo que en verdad que te importa a la persona, que te importa que esa persona mejore, cambie esa actitud o mejore ese skill para poder tener pues, un mejor resultado, ¿no? Y yo, otra cosa que he aprendido es hablar principalmente cuando hay algún feedback que dar, ¿no? Que es sí algo que mejorar, hablar del proceso de la situación. O sea, como que nunca personalizarlo, no sé si me explico. O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no?
hubo un error y pues, si algo pasó que le entregamos mal algo hacia los usuarios, ¿no? Entonces, un ejemplo de un mal feedback sería, oye, Pedro, por tu culpa, los usuarios recibieron, pues, no sé, todo esto mal, ¿no? La manera de como mejor darle un feedback a Pedro sería, oye, Pedro, el proceso en donde debíamos de haber hecho esto y esto, pasó esto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo despersonalizas, también le ayudas a la persona a poder detectar que no es que le estés regañando, simplemente que estás detectando un error y ahí es donde se puede hacer algo más constructivo, decir, bueno, entre los dos vamos viendo qué podemos mejorar o qué fue lo que aprendimos de esto, ¿no? Entonces, como que tienes una más apertura hacia generar una conversación de mejora, ¿no? O sea, eso es como unos puntos que ahorita se me van ocurriendo, no sé si tengas algún otro, Pau, que se te ocurra. Sí, creo que aquí lo que quería agregar era, es difícil despersonalizar, porque lo primero que vemos casi siempre las personas es como, ¿en dónde estuvo el error y quién se equivocó? La verdad es que eso pasa en la vida real. O sea, yo he vivido varias veces el quién se equivocó y no es que esté bien, pero naturalmente así reaccionamos. Y creo que justo para que eso no pase, lo que tenemos que tener es un entrenamiento bastante fuerte en skills blandos, ¿no? O inteligencia emocional, para llamarle así, precisamente a qué, para que entonces esas herramientas, esos skills que vamos a desarrollar nos ayuden a estar preparados para después dar un feedback y entonces despersonalizarlo. O sea, siento que es como para llegar a ese punto que estamos diciendo ahorita, despersonalizar, tiene que haber pasado muchísimas cosas, muchísima experiencia y muchísimos errores para que lleguemos ahí. Y justo me estoy acordando de un ejemplo que me pasó a mí cuando apenas iba iniciando mi carrera profesional, que pues yo prácticamente no lo hice así. O sea, yo le dije, es que tú te equivocaste y bla, 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 ¿no? Y híjole, o sea, fue como que explotó una bomba y la persona pues se sintió súper mal, ¿no? Y no me siento nada orgullosa, pero bueno, al final era algo que tenía que aprender también en la práctica. Y creo que pasa muy seguido. Yo creo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo hemos aprendido de eso, la verdad. Y si estamos aquí platicándoles esto es por todos los errores que cometimos. Pero fíjate, yo lo resumiría como estos pasos de, a ver, bueno, primero prepárate, ¿no? O sea, como prepárate en tu feedback que quieras dar. Esto quiere decir, conoce la historia detrás de lo que pasó, ¿no? O sea, investiga, conoce la historia para que puedas hacer un feedback de acuerdo a ver cuál es el tema que quiero identificar, ¿no? Si es algún proceso, algo que salió mal o algo que te comentaron, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Otro, yo lo que quería saber, céntrate en cómo puedes generar accionables, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver en que abras la conversación para que puedan salir temas constructivos para que no vuelva a pasar, ¿no? Por otro lado, creo que es importante empezar en esta apertura de la conversación, dar sugerencias, ¿no? Ayudarle a la persona que puede identificar que puede mejorar y no solamente que sea como mandatorio, ¿no? De, ahora vas a hacer esto. Esto cierra que la persona como pueda decir, bueno, pues sí tengo como campo de acción o no tengo campo de acción. Y creo que hay otro punto, también si lo empiezas a hacer continuamente, que lo más recomendable es que también platiques con las personas muy continuo, al final el feedback ya no se va a convertir como un feedback, no sé, porque va a ser algo ya muy natural que una vez al mes pues platicar con la persona y, oye, ¿cómo vas? Oye, pues observe esto. A ver, Sí. ¿qué piensas, no? O sea, creo que, y eso tiene que ver con el entrenamiento que irás poco haciendo. Totalmente. Y creo que un paso sexto que añadiría es el documenten esto. Documenten el feedback, los acuerdos, a qué llegaron, si hay ya compromisos, porque justo cuando se cierra un feedback es cuando hay compromisos y entonces hay accionables y estos van a ser medidos de alguna manera. Entonces, sí documentenlo en alguna herramienta que tengan. Lo más básico es Word o notas, no sé, pero siempre compártanlo con la otra persona. Creo que eso es muy importante. Y uno séptimo que añadiría también, ya para no hacer tantos pasos, es que sea bilateral, que también cuando esta conversación sea de escucha continua con la persona. Si esto no pasa, la verdad es que creo que no es un feedback, creo que no es una conversación, entonces sí tendrá que haber como estas dos partes, ¿no? Compartiendo lo que piensan. Sí, creo que es eso. ¿Y de qué puedo dar un feedback? Pues a ver, de temas de mi desempeño, de temas de skills que tengo que mejorar,
algunos puntos de la cultura que estoy fallando, ¿no? Cosas con mi equipo, yo les diría que de todo, ¿no? Y ya dividiendo, ¿no? O sea, lo que les platicaba al inicio de cómo dividir el sándwich, o sea, como una segunda etapa de cuando ha evolucionado ya la manera en que platicas con tu equipo. Yo usualmente lo divido en tres, ¿no? O sea, lo que son, le llamo como conversation, feedback and rewards. Esto al final, digo, lo usan en Google y cuando implementaron los OKRs lo hicieron, que tiene que ver, una cosa son como las conversaciones que tienes con tu equipo, ¿no? Y también con tu manager, como dice Pau, con todos los bilateralmente, reconocimientos por otro lado y feedbacks por otro lado. En las conversaciones, ¿qué son? Las conversaciones es platicar de cómo vas con tu meta, qué necesitas para que te ayude, tienes algún bloque, oye, ¿qué te hace falta? Te enseño, buscamos una capacitación, ¿no? Te ayudo, ves algún riesgo de cumplir la meta, o sea, cómo eso, y también que la persona nos pueda decir de cómo se siente, etc. El feedback, por otro lado, ya es como muy puntual, dar como referencia a pues, puntos por mejorar que has detectado de la persona. Que esto tiene que ver que en verdad te importa la persona, porque puede ser que tal vez no detectes cosas que dices, no, pues todo va bien, pero tal vez detectas cosas que si mejorara esa pequeña cosa, llegaría todavía más lejos de lo que es. Y ahí empiezas a crecer también el cómo promueves el crecimiento de esa persona. Y el tercero, que es reconocimientos, es si hay algún reconocimiento que da, un agradecimiento, algo que en verdad vale muchísimo la pena pues enaltecer de la persona, así sepáralo, ¿no? Y que se vea ese reconocimiento por otro lado. Yo creo que es como como decíamos, la otra etapa de cómo puede ir evolucionando eso, ¿no? Claro. Sí, pues creo que con estos 7 pasos de lo que tienes que hacer en un feedback y aparte la evolución de los 3 pasos que acaba de dar Cristi, me parece que son puntos importantes para que tomen en cuenta justo ahorita que se está cerrando el año, o si no alcanzan ya, pues que lo hagan en enero, pero no lo dejen de hacer. De verdad que o sea, se va a escuchar cliché, pero sí creo que es un regalo que alguien se tome el tiempo para dar un feedback o para dar un reconocimiento o para simplemente tener una conversación con alguien. Entonces, sí, espero que les haya servido y bueno, Cristina, no sé si quieras añadir algo más. Creo que nada más acotando también en el libro de Radical Candor, donde habla de cómo dar un muy buen feedback y una conversación, lo acompaña para tú lograr un buen feedback necesitas generar una confianza y una conexión con tu equipo muy fuerte. Y eso va a ayudar a que, como les menciono, o sea, cuando la conversación es los feedbacks, todo sea muy, muy natural y no sientas que, ay, me agendaron un one-on-one o me agendaron un feedback. Cuando en verdad tú como manager y la persona nota que en verdad te importa y te importa que mejore, te importa que crezca, es muy, muy natural. Entonces, el libro lo acompaña también cómo puedes generar en tu equipo 3 cosas a grandes rasgos, ¿no? Una parte es como esa guía y que es me preocupo por ti y busco ayudarte. Y entonces cuando yo te doy feedback, pues no lo siento como regaño, en verdad lo siento como que gracias, me estás ayudando. Otra parte es cómo generas ese team building en tu equipo, o sea, esa colaboración, que se note que al final queremos crecer juntos y queremos ir más allá. Y el tercer punto es esa parte de resultados, o sea, cómo fomentas la autonomía para darle las herramientas a las personas que en verdad puedan ir más allá del resultado que tienen, ¿no? Entonces, cuando acompañas estas 3 estrategias junto con las conversaciones, todo se vuelve como muchísimo más sencillo. Yo creo que el libro lo pueden leer, hay muchísimos tips y herramientas ahí, pero bueno, creo que para terminar sería pues mencionar eso, ¿no? Sí, acá les vamos a dejar el link, de todos modos, en Twitter, para que lo descarguen y pues bueno, si tienen comentarios de el feedback peor que les han dado o el mejor que les han dado, estaría poder escucharlo. Sí, también nos los pueden compartir. Pues muchas gracias, Pau. Gusto en saludarte. Gracias, Cristi. Cuídense mucho. Nos vemos.